Hola, amigos de Chile y de el mundo. Axel de Axel de Concepción nuevamente. Vamos a sacar esta chaleca. Ha hecho frío, pero hemos tenido abajo esta casa de 2 pisos, muy buena calefacción abajo, pero desgraciadamente no teníamos señal. Y vamos a hacer dos charlas prédicas más sobre el tema contingente que hemos titulado como oraciones de muchos han entronizado a Trump en el gobierno de Estados Unidos y los demonios del wokismo huyen despavoridos. Se ha producido un exorcismo mundial. Las ideas que provocaban las esencias mentales que vagan en la tierra, como dice la Biblia, y que hacen que las mentes de los incautos queden atrapadas y llamen más las tinieblas que la luz. Esos demonios que producían como una cubierta mental, una cubierta, ¿cierto? Están huyendo, dado que las oraciones de muchos están haciendo efecto. Vamos a hacer un pequeño resumen. Estamos hablando dentro del contexto también general. El tema principal es Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Y vamos a tratar de ir terminando este tema. Y hemos tratado de mostrar varias cosas. Una de las cosas que hemos tratado de mostrar es que el hombre que busca a Dios, el hombre que busca al Dios de la Biblia, un momentito vamos a dar un poquito de ángulo, tiene ventaja sobre cualquier humano que no tenga la ayuda del Espíritu Santo. El hombre que busca la santidad, que proviene del Dios de la Biblia, del Dios verdadero, Jehová, tiene una ventaja sobre todo opinólogo, sobre todo cientista político y sobre todo hombre que no tenga una visión dada por el Espíritu Santo, que es una visión aguda. Las visiones de los hombres corrientes son visiones chatas, son visiones que tienen escamas en la mente, escamas en los ojos. Por lo tanto, estamos tratando de demostrar que dentro de las cosas que dice la Biblia, dentro de las ideas que dice la Biblia, es que Dios no hace nada sin antes avisarle a sus profetas lo que va a hacer. ¿Qué significa esto? Que los ideólogos de Dios, los profetas de Dios, modernos, antiguos, etc., siempre tuvieron una visión más aguda que los hombres normales, e incluso más que los que se dicen científicos, etc. Porque el hombre normal, el hombre corriente, el hombre que no busca a Dios, tiene una visión histórica, puede sacar mucho del pasado, pero incluso en el mismo pasado se ha cambiado la historia. Hay razas reptilianas viviendo en la Tierra que han cambiado la historia, ¿ya? La han escondido, por lo tanto, por mucho que hurguen aquellos hombres que no tienen el Espíritu Santo, intelectualmente no van a llegar a muy buen puerto, por decir así. Y siempre sus pronósticos, sus diagnósticos y pronósticos van a resultar más fallidos que los pronósticos de aquel que tiene la ayuda del Dios de la Biblia. Y queremos demostrar, ¿cierto?, que en todos los tiempos hubieron hombres que tuvieron una visión superior. Y por eso hemos hablado de Daniel,
que vivió 600 años antes de Cristo, que fue llevado en cautiverio por el rey Nabucodonosor, cuando el rey Nabucodonosor logró abrir un piquete en la ciudad amurallada de Judá, logró entrar, persiguieron a los reyes de Judá, los torturaron, le sacaron los ojos, etc. Abrieron a sus mujeres que tenían guaguas de los harenes frente a él, mataron a sus hijos y se llevaron mucha gente cautiva, se llevaron nobles cautivos, se llevaron toda aquella persona que tenía cierto conocimiento, los orfebres, qué sé yo, los carpinteros, los albañiles, etc. Y repartieron la tierra de Israel y se la dieron a los campesinos, ¿ya? O sea, hicieron también, como quien dice, una pacificación, porque dejaron guardias ahí, dejaron avanzadas de militares. Y hemos mostrado cómo Daniel, con su sabiduría de Dios, del Dios de la Biblia, siempre ocupó los lugares de preeminencia en las cortes de los sabios de los reyes. Daniel estuvo con el rey Nabucodonosor de Babilonia, que es la actual Irak, luego estuvo con su hijo Belsasar. Luego ese reino fue conquistado por Darío el Medio y también fue consejero de Darío el Medio. Y luego ese reino fue conquistado por, digamos, no fue conquistado porque le tocó reinar a Ciro el persa, porque este era, como quien dice, era como un trato, era como un dúo de dos partes, ¿cierto? Dos naciones, Persia y Media, que habían conquistado a Babilonia, la habían destruido. Entonces, en una temporada le tocó reinar a Darío y en la otra le tocó a Ciro. Generalmente cuando los reyes se morían, ponían al otro. Y así se fue dando el asunto. Digamos, entre los judíos de la raza judía y que creían en Jehová, que fueron ayudantes de reyes, tenemos a José, ayudante de los faraones de Egipto. Tenemos también a Mardoqueo, que en el libro de la reina Esther fue ayudante del rey, en este momento no me acuerdo cómo se llamaba el rey, Asuero, del imperio medo-persa, antes que conquistara, Asuero, padre de Darío, antes que conquistara al imperio babilónico y lo anexara. Entonces, hemos mostrado varios versículos donde se va viendo el conocimiento superior que tenía Daniel con respecto a todos los sabios del reino y que lo llevó a que lo pusieran en un puesto muy alto, jefe de los sátrapas. No así, nunca, siempre no estuvo exento de envidia y de encerronas que le hicieron para que acusarlo falsamente ante los reyes y poderlo liquidar a Daniel. Porque los otros sabios eran del poder oscuro. Entonces, hemos hablado mucho de Daniel, hemos hablado de cómo se hizo famoso, cómo llegó a ser consejero de reyes, qué fue lo que hizo, cómo digamos, interpretó sueños, pero también se acordó de un sueño que había tenido el rey, porque Jehová se lo puso el sueño, él lo soñó también y luego lo interpretó ante el rey, y así fue ganándose la venia del rey. Vamos a leer ahora, y hemos dicho también, perdón, que hay profetas modernos que han demostrado que a este señor Trump, que es muy odiado por el mundo, lo puso Dios en el gobierno de Estados Unidos. Tanto en el primer mandato, Dios muestran estas profecías. Estoy hablando yo de una profecía moderna de un señor que se llama Kim Clement, que yo incluso puse, digamos, ante la pantalla del celular, una imagen, digamos, donde está él cantando, tocando y empieza de repente a entrar en trance y empieza a hablar como 10 años antes de que venía un señor que Dios le llamaba como trompeta de Dios,
que había sido designado para ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos, un señor que iba a cambiar la historia de Estados Unidos. Entre las cosas que dice que va a ser Estados Unidos nuevamente poderoso, la deuda de 300 y tantos millones que actual, de 30 trillones, como dicen los americanos, de dólares, la baja en cero. Se va a descubrir una nueva energía en Estados Unidos que va a hacerlo totalmente autónomo. Estados Unidos se va a descubrir como al final del periodo de Trump, de este periodo que hay ahora. Trump al final hizo 2 periodos saltados porque le robaron una elección completa, pero en el corazón de Dios estaba 2 periodos seguidos. Entonces, ahora Trump, digamos, es muy odiado y se cumple lo que dice la Biblia, que el hombre del mundo, el hombre corriente, nunca ve lo que ve Dios. Dios ve un hombre, en Trump ve un hombre, digamos, un hombre que es de Dios. Y el mundo lo ve como un hombre poco menos que un monstruo, un misógino, digamos, un hombre que odia a los negros, que odia, en fin, racista, clasista, 10.000 cosas. ¿Ya? Y lo han tratado, ¿cierto?, de matar, lo han tratado, ¿cierto?, de sacarlo a la boleta, hicieron todo lo posible para que él no gobernara, y así todo se impuso a todo, porque era la voluntad de Dios. Y entonces, este hombre, King Clement, dice esto, pero yo he querido también en estos títulos, ¿cierto?, Jehová, el Dios de la Biblia, o sea, la oración de muchos, han entronizado a Trump en el gobierno de USA o Estados Unidos, y los demonios del wokismo huyen despavoridos. He querido también mostrar que Dios siempre, siempre le da ventaja a sus profetas por sobre los hombres del mundo, los hombres que no conocen. Una de las características, ¿cierto?, de un hombre que es guiado por el Espíritu Santo, es que conoce mucho el futuro. Y los hombres corrientes muchas veces hacen un análisis del futuro, los analistas políticos, ¿cierto?, los cientistas políticos, y luego fallan. En cambio, un hombre de Dios es muy acertado comparado con ellos. Entonces, pero vamos también a mostrar aquí Daniel 10:12, que Dios está en total control de la historia de la humanidad. Porque este Dios de la Biblia pertenece, en el fondo, es una civilización extraterrestre que está formada por el Dios Padre, el Hijo que nació aquí en la tierra, el Hijo que es el heredero, que es un híbrido entre el Padre, que entregó su semen por un sistema a María, que era una mujer, que puso sus óvulos de la raza humana, de la raza del cielo, este Padre, y ese semen formó este híbrido, como dice la Biblia, hijo del hombre y hijo de Dios al mismo tiempo, porque es un híbrido, y es el heredero, y los ángeles del cielo. Toda esta civilización es una civilización extraterrestre que le tocó vivir en el cosmos millones, billones, millones de años antes que nosotros. Y eso significa que ellos, una civilización que tuvo la suerte de que no tuvieron destrucción en sus mundos y alcanzaron alta ciencia y se hicieron inmortales, digamos, y ellos son los que nos tutelan a nosotros. Ellos han salido al universo a buscar civilizaciones naturales que se forman en el universo y las apadrinan, digamos, las tratan justamente de hacerlas inmortales igual que ellos, porque el universo que existe es un universo caótico y muchas veces los mundos, y si hay una civilización, digamos, que tiene cierto grado de inteligencia, se puede destruir. Entonces esto es lo que hacen estos seres, vienen, rutean el universo, puede ser la galaxia, no sabemos si este es Dios de galaxia, Dios de universo, Dios de multiverso, no sabemos, pero sí sabemos que es muy superior a los humanos. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿cierto?, aquí a Daniel,
Y vamos a leer Daniel 10:12. Dice, entonces me dijo Daniel, ¿cuál es el contexto acá? Daniel, este noble, que estaba con todos sus amigos, eran 4 que generalmente los reyes a los nobles, digamos, los hacían eunucos, o sea, le cortaban los testículos y formaban parte de los cuidadores del harem. Por eso que comían en la mesa del rey, etcétera, etcétera. Daniel entra en ayuno, estando con varios reyes en este caso, dice, vamos a ver en qué reino. Está en el tiempo del rey en Persia, en el tiempo de uno de los reyes persas. O sea, ya había pasado Nabucodonosor, había pasado Belsasar, su hijo, y el imperio babilónico había sido anexado, estoy dando el contexto de lo que voy a leer, al imperio medo-persa. Puede ser el tiempo de Darío, que conquistó el imperio medo, que conquistó el imperio babilónico, o puede ser Ciro el persa. Vamos a leer mejor. Entonces me dijo Daniel 10:2. Entonces me dijo Daniel, ¿quién le dijo? El arcángel Gabriel, un viajero tiempo-espacio que venía viajando del futuro lejano y de un punto, probablemente de la galaxia, no sabemos, lejano, donde está lo que siempre en la Biblia le llamaba el tercer cielo, que es el lugar, el cielo de Dios y sus ángeles, donde vive Dios, muy al futuro de la tierra y a una distancia de la tierra, una distancia en tiempo y espacio. El tiempo y el espacio en el universo nunca se pierden. Esto es muy importante. Son 4 coordenadas: alto, ancho, perdón, largo, ancho, alto y la coordenada tiempo. ¿Qué pasa? Que si se tiene la tecnología, se puede viajar a cualquier lugar del tiempo y eso nunca se pierde, eso va a estar ahí. Se puede volver muchas veces a ese punto de la historia y uno va a volver a ese punto y va a volver a ese punto y da la impresión por esto, por lo que dice la Biblia, que estos ángeles, estos extraterrestres, tenían la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio. Entonces me dijo Daniel, esto se lo dice el arcángel Gabriel, un ser de jineta enviado por Dios para darle respuesta a Daniel, que Daniel estaba orando, porque otros profetas más antiguos habían venido diciendo en Babilonia, cuando estaban ellos en el cautiverio, que a los 70 años del cautiverio en Babilonia iba a venir un rey que iba a dar un permiso para ir a reconstruir el templo de Salomón, que había sido arrasado, y para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces, y Daniel se pone en ayuno y se pone a clamar a Dios, y Dios les manda una respuesta a través de este arcángel Gabriel. Entonces me dijo Daniel, este es Daniel 10:12, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ese le dice Daniel en un encuentro que tiene el arcángel Gabriel con Daniel, y es un encuentro que yo les quiero explicar, que es un encuentro típico ovni, porque Daniel, que era jefe de todos los sátrapas, como 150 provincias del imperio medio persa, que llegaban hasta la India incluso, me parece que andaba en Susa, con todos los otros sátrapas, los jefes de provincia, y en un momento se produce un fenómeno tal que los fenómenos producen miedo, los fenómenos ovni, que arrancaron todos los otros, y solamente quedó Daniel como típico fenómeno ovni, que para recibir, queda el que va a recibir el mensaje, queda pegado al piso, no se puede mover. Le pasó exactamente a Daniel lo que le ha pasado a muchas personas que han tenido la experiencia ovni. Y queremos entonces decir, y queremos demostrar, que el Dios de la Biblia, los ángeles, Jesucristo, sería el único terrícola prácticamente, porque nació en la tierra, pero a través de, como digo, una inseminación del semen del Padre,
a una mujer llamada María que puso los óvulos y se formó un híbrido, un semidios, como dicen en muchas religiones, un semidios, mitad. Y este es Jesucristo, el heredero del trono, como dice la Biblia. Ahora, vamos a leer Daniel 10:13. Más el príncipe le estaba hablando, vamos a leer de nuevo entonces. 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas. ¿Quién le dijo? El arcángel Gabriel. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. ¿Ya? Le dice el arcángel Gabriel. Ahora, Daniel 10:13 dice, más, le sigue hablando el arcángel Gabriel a Daniel, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Explico. Aquí claramente, para una persona aguda, para una persona que tiene la ayuda del Espíritu Santo, se ve que hay un viaje tiempo-espacio. Viene viajando el arcángel Gabriel, que es un mensajero de Dios, un mensajero extraterrestre, en naves, como ovnis, en naves extraterrestres, de una civilización súper, hiper avanzada a la nuestra, mucho más antigua, pero que se fueron a vivir al futuro, y viene viajando para entregarle una respuesta al que está orando, a Daniel, que estaba orando cuando en el Imperio Medio Persa teníamos 50 años a esa altura, porque cuando estaba con Darío tenía una edad y ya con Ciro ya llegó a 70, ya fue llamado a morir. Y viene a entregarle un mensaje y le dice que cuando venían viajando del futuro hacia el pasado, y al mismo tiempo de un lugar de las estrellas hacia la Tierra, se le opusieron fortalezas intergalácticas. Yo estoy hablando ahora cómo se puede interpretar esto. Que las manejaban príncipes también de Gineta, pero del poder oscuro, del diablo. Príncipe, y este príncipe que se opuso a él con naves se llamaba el príncipe a cargo del reino de Persia, es un príncipe a cargo de la era de los persas. Se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, otro arcángel, pero arcángel del cielo, arcángel de Dios, que es el arcángel de la guerra, vino a ayudar al arcángel Gabriel para poder pasar la flota hacia el tiempo y el lugar donde estaba Daniel. Entonces estábamos hablando de coordenadas de espacio y coordenadas de tiempo. Uno de los príncipes se me opuso por 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, valga la redundancia, de Dios, ¿cierto? Vino para ayudarme y quedé aquí con los reyes de Persia. O sea, quedó exactamente donde quería quedar, donde estaba viviendo en ese momento de la historia Daniel, para entregarle el mensaje. Ahora, en Daniel 10:14 dice, el arcángel Gabriel a Daniel le dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para muchos días. O sea, aquí le estamos viendo claramente que Dios le entrega a los profetas, a los ideólogos de Dios, a los que tienen contacto con Dios, le entrega lo que va a suceder en el futuro, que ningún hombre lo puede saber. Sí podrían saberlo los del poder oscuro, porque los del poder oscuro, el diablo tiene una red a través de esencias mentales llamadas demonios, que son esencias mentales de mentes reptilianas, de razas reptilianas que quedaron vagando después de una guerra que fue hace como 35.000 años, 20.000 años, y que se hacen pasar por humanos, como los espíritus de los muertos humanos, y los espíritus de los muertos humanos jamás andan rondando porque bajan a los infiernos, donde esperan juicio. Entonces estos espíritus que se hacen pasar, que engañan a la humanidad, estos espíritus, digamos, también
pueden hacer a una persona que los llame, pero del poder oscuro, conocer el futuro. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, le dice Gabriel a Daniel, el profeta, en los postreros días, porque la visión es para esos días. Nota, Dios Jehová de la Biblia tiene muchas formas de comunicarse con los hombres de Dios. El Espíritu Santo es como o parecido a una comunicación de alguien lejano a través de un celular. Entonces, esta es una analogía. En el caso de Daniel es un caso típico de ovni y aducción, porque da toda la impresión que en ese instante en que Daniel se pega al piso y que arrancan todos los zápatras, dice, yo he quedado solo para ver esa gran visión y es desfallecido, perdió la fuerza, probablemente haya sido aducido y llevado a ver eventos futuros más allá de esta tierra, donde fue llevada la humanidad, porque se le cuenta toda la historia. Él dice que presenció eso, que presenció esos eventos futuros en algún lugar, e incluso se pregunta, ¿quién es esto? ¿Qué está pasando con esto? Etc. Entonces, Jehová, el Dios de la Biblia, tiene muchas formas de comunicarse con los hombres de Dios. El Espíritu Santo aparece, el Espíritu Santo es como la comunicación de alguien a través de un celular, ¿ya? Esta es una analogía, por supuesto. En el caso de Daniel es un caso típico de ovni y adopción. Fue llevado en una nave al futuro. Asistió a eventos del porvenir y traído de nuevo al planeta. Y por eso que digamos llegó choqueado, pero al mismo tiempo le quedó todo eso grabado. Entonces, tenemos Daniel 10:30, 10:20, parece, sí, 10:20. Dice, y él me dijo, ¿sabes por qué? O sea, en este caso, el arcángel Gabriel le dice a Daniel, y él me dijo, está diciendo Daniel, pero ¿qué le dijo al arcángel Gabriel? ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Aquí uno ve claramente que hay un viaje tiempo-espacio y que viene el futuro y luego se devuelve hacia el futuro. ¿Por qué? Porque históricamente, después de los reyes de Persia, y se los nombra de Daniel, Daniel le dice, después de este rey Ciro vienen 4 reyes más persas. No le dan los nombres, pero así fue en la historia. Y luego vino Alejandro Magno, y no se lo nombra con el nombre, pero le dice, después de estos 4 reyes persas, yo tengo que ir a pelear con el príncipe de Gineta, el príncipe del diablo, que está a cargo de la era griega, o sea, más hacia el futuro me estoy devolviendo, otra vez hacia el tercer cielo, que está muy al futuro de la Tierra. Y están estas bases intergalácticas que se oponen. Y también le cuenta la historia, le dice que ese rey griego que viene muy al futuro, que ya Daniel no lo conoce, porque Daniel muere con el rey Ciro, como a los 70 años, ya muere ya. Es el último rey donde hace consejería Daniel. No conoce jamás a Alejandro Magno, pero le cuenta el arcángel Gabriel que ese joven es muy valiente, le dice varias cosas, le dice, ese joven es muy valiente y le dice que ese joven va a morir muy pronto y su reino gigantesco no va a ser, no va a ser dado a sus parientes, sino que va a ser dividido en sus generales. Y los 4 generales toman ese. Y va así la historia, y la historia incluso llega hasta, de repente aparece hasta Cleopatra con su hijo, con Cesarión. Entonces uno se da cuenta que está hablando históricamente y que están mostrando eventos y se está devolviendo el arcángel Gabriel en una nave hacia el futuro, de donde vino. Y tiene que empezar a luchar con fortalezas que se oponen. Entonces tenemos
el Daniel 10:20, es 10:20 o 10:30, es 10:20. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y al término con él, el príncipe de Grecia vendrá. Quiero explicar algo también. Estos príncipes que estuvieron a cargo de eras históricas, la era de los griegos, ¿cierto? La era de los persas, la era de los romanos, eran príncipes eran príncipes demoníacos que trabajaban para el diablo, eran ángeles caídos que tenían un panteón y dentro de ese panteón tenían un dios principal que se hacía pasar por el dios verdadero. En el caso de los griegos era Zeus. Estuve anotando por ahí en el caso de los dioses de persas, ¿quién era del panteón? Se llama Aura Mazra. Aura Mazra era el dios principal del panteón persa. Pero generalmente estos seres de jineta, que estaban a cargo de eras históricas, también se hacían acompañar por el dios que ellos tenían de la guerra. Como en el caso de Gabriel se hizo acompañar por el arcángel Miguel, que es el arcángel de la guerra que tiene Jehová. Pero Zeus tenía otro a cargo de la guerra que se llamaba Marte. Marte era el dios de la guerra de los griegos, que posteriormente lo adoptaron los romanos y le cambiaron los nombres. Júpiter le pusieron al dios principal Zeus. ¿Y qué pasó en esas épocas donde reinaron los ángeles caídos falsos? En todas esas épocas jamás entró la palabra de Dios de la Biblia. No entró el judaísmo, ni entró la palabra de la iglesia neotestamentaria, menos. O sea, cada época tenía, por supuesto, la iglesia neotestamentaria no puede entrar antes de Jesucristo, porque no había aparecido. Pero el judaísmo nunca pudo entrar. El único momento que entra el judaísmo es cuando Dios llega a la tierra y empieza a hacer a la raza humana, que la raza humana no tiene más de 7.000 años. No estoy hablando del Homo neanderthalensis por el Homo sapiens, porque el Homo sapiens neanderthalensis tiene millones de años, y de ellos, del cruce del neanderthalensis con el Homo sapiens, Dios hizo a Adán, forzando a uno de esos seres que después le llamó, a uno de esos seres que los forzó con sus genes, con los genes de Dios. Ya que usted ve que a Jesucristo también fue forzado por María, ocuparon sus óvulos, y forzaron a un humano, ¿cierto? Forzaron a un ser que nació aquí en el vientre de María, pero que tenía la descendencia de Dios, o sea, lo forzaron, y la descendencia del hombre a través de María. Y en este caso, en el caso de Adán, tomó un Homo sapiens Homo neanderthalensis, o sea, existe evolución y existe creación, pero creación forzada, creación de una raza. Los Homo neanderthalensis y los Homo sapiens jamás hicieron ciudades, siempre estuvieron prendiendo fuego, siempre estuvieron ahí en cavernas, cazando, tenían cerebro avanzado, pero era lento. Y lo más probable es que se habrían destruido si Dios no los forzaba. Si el Dios de la Biblia no forzaba y le daba el soplo de la vida, es la inteligencia rápida de Dios al forzarlo. Porque es una inteligencia de un Dios que es muchas mil veces más avanzado. Entonces, estos forzamientos se vienen hablando en todas las religiones. Eso significa que los ángeles caídos también hicieron razas y las forzaron. Por eso que existen los dioses y los semidioses. Hércules era un semidios, ¿cierto? De un hombre nacido de una mujer humana, no me acuerdo exactamente, con un dios. Y en todo, las diferentes religiones existieron los dioses y los semidioses, ¿cierto? Y los seres humanos. Y los semidioses era un forzamiento de un humano o de una mujer humana a la cual se le metía los genes al hijo, al fruto del vientre, que era el hijo, se le metía ese forzamiento. Y entonces, en el caso, por ejemplo, del Dios de la Biblia, vemos que en el libro de Enoc, cuando va a venir el diluvio,
Noé forzado. Dice la palabra que Noé fue hijo de una mujer y el marido de esa mujer había ido a trabajar lejos. Y es hijo de los vigilantes del cielo. Entonces está hablando claramente. Fue forzada por raza de las estrellas a Noé para empezar de nuevo. Luego viene Jesucristo, ¿cierto? Que fue forzado para empezar de nuevo. Y así, o sea, entonces tenemos esto. Estoy tratando de explicar todo esto que es complejo. Daniel, vamos a explicar, dice. Varias explicaciones tiene esto de que le dijo lo siguiente: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear, empieza a devolverse el futuro, contra el príncipe de Persia y al término con el príncipe de Grecia. Y si no dijera nada, al siguiente sería el príncipe de los romanos y así. Bueno, varias explicaciones existen para esto. Lo que escribe Daniel ya no es revelado por el Espíritu Santo, sino que es llevado, Daniel es llevado, aducido al encuentro con acontecimientos reales, pero en el futuro. Fue llevado en una nave al futuro. Luego lo traen a la tierra y él escribe todo lo que vio y quedó choqueado por una semana casi. Se ve claramente el viaje tiempo-espacio del arcángel Gabriel, que trae el mensaje del tercer cielo. Se lo trae para dárselo a Daniel, el profeta. Muy al futuro, el tercer cielo está muy al futuro de la tierra. Mensaje de Dios. Su viaje es obstaculizado ¿por quién? Por ángeles caídos, de jinetas que tenían cargos importantes, a cargo de eras históricas del tiempo. Y podemos explicar esto, por ejemplo, ¿quién era el dios principal del panteón persa? Se llamaba Aura Mazda. ¿Y cuál era el dios principal del panteón griego? Se llamaba Zeus, lo cual serían estos dioses paganos de Gineta, estos ángeles caídos de Gineta, que se opusieron, ¿cierto? Seguramente trajeron también los dioses de la guerra. En el caso, como digo, de Zeus era Marte, para pelear con el arcángel Miguel, que era el arcángel de la guerra de Jehová, el Dios verdadero. Entonces, pero no prevalecieron. Lograron pasar a entregar el mensaje y luego lograron devolverse hasta la guarida del tercer cielo donde habita Dios y sus ángeles. En estas eras, estos ángeles caídos principales se encargan de ahogar todo avivamiento del Dios de la Biblia, del Dios de los judíos, Jehová. Se encargaron, porque ya pasó la historia. Vamos a leer Daniel 11:1. Y yo mismo, dice el arcángel Gabriel, le está hablando a Daniel, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Mire qué interesante esto. Esto es muy interesante porque resulta que estos viajes espaciales y estos encuentros entre el profeta Daniel y el arcángel Gabriel se fueron dando en varios reinos. Y en esos varios viajes le fue revelando la historia, detalle por detalle, de lo que iba a suceder a la humanidad y al pueblo judío hasta el final de los tiempos de la tierra. Y resulta que ya se ve claramente que viajan a través del tiempo y el espacio. Tienen la facultad de viajar a través del tiempo y el espacio. Oiga, es increíble los estúpidos que pueden ser a veces los que se creen científicos. Porque una cosa es ser científico y otra cosa es ser imprudente, es ser, no sé cuál es la palabra que podríamos usar, una persona que no tiene visión. Hay un señor que es astrónomo famoso, chileno, que hace charlas, no quiero voy a decir el nombre porque todos lo conocen y además no me interesa tener problemas con él, que le preguntan a él, le dice, ¿qué le parece a usted? ¿Usted cree que existen otras civilizaciones? ¿Usted cree que han podido llegar a la Tierra? Y él así en forma pero tajante,
como que si tuviera toda la verdad, le dice, es imposible, porque la distancia más cerca, la distancia más cerca, la estrella más cercana es Alfa Centauri, que es una estrella binaria, creo que una estrella va girando sobre la otra. Son dos estrellas que giran así como se... Y tienen, posiblemente tengan planetas, ahora que se están descubriendo los exoplanetas. Después de Alfa Centauro, la más cercana es Sirius. Alfa Centauro tiene 4,5 años luz. Significa que a la velocidad de la luz se demoraría 4 años y medio una nave, pero nosotros viajamos apenas a 40.000, 50.000, 60.000 kilómetros por hora. Con lo cual, si lo pasamos por segundo, que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, es una mugre. Realmente los humanos no podríamos llegar ni nadie acá, pero hay que ser muy tonto, hay que ser muy, no sé, muy orgulloso, muy altivo para decir, es imposible, no hay nada imposible. Si lo que hoy día decimos que la ciencia, todas las cosas que Julio Verne soñó, escribió, hoy día se han hecho realidad. Entonces, no podemos negar que puedan existir otras civilizaciones que ya estén viviendo en la Tierra incluso, que hayan llegado y que sigan llegando y que tengan, y que doblen, que tripliquen, que cuartupliquen la velocidad de la luz. De hecho, la teoría ya está. Entonces, ser tan arrogante, decir, es imposible, es una estupidez. No se puede. Nada se puede negar. Ahora, es, nadie tiene, nadie es dueño, digamos, de la verdad porque estudia, porque estudió. Aquí no existe la verdad absoluta, o sea, hay gente que ha sido genio, digamos, estudiando solo. Entonces, este señor, la verdad que todo, si uno empieza a mirar la historia y uno empieza a mirar las cosas, todo dice que estos seres llegaron a la Tierra y están viviendo en la Tierra y la visitan a la Tierra constantemente, pero hay ciegos, hay personas muy ciegas, hay personas que se creen sabios y no son sabios, realmente. No son sabios y son arrogantes porque si el hombre hoy día tiene esa velocidad no significa que seres que nos llevan millones de años en ventaja de tecnología no puedan tener miles de tecnología que no tengamos nosotros. Hay que ser un poquito prudentes, ¿ya? Entonces, tenemos Daniel 11:1. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Le quiero contar esto. Esto es muy extraordinario lo que dice ahí. Le está hablando el arcángel Gabriel al profeta Daniel, que fue mandado a la tierra en naves, unos ovnis, por así decir, y que se lo puso de un lugar muy lejano al universo y muy lejano en el tiempo también. Está muy al futuro de la Tierra, pero existe un lugar intermedio donde hay fuerzas contrarias, fuerzas malignas que también tienen grandes fortalezas intergalácticas que se oponen, lo que la Biblia llama el segundo cielo, donde vive el diablo y sus ángeles caídos, que también llegan a la tierra y tienen morada en la tierra, pero a cargo de eras históricas, ¿ya? Pero también le dice el arcángel Gabriel a Daniel, le dice, mira, en tiempos anteriores, yo hice un viaje más al pasado, o sea, en vez de llegar hasta cuando tú tenías 50 años, que es Persia, yo viajé cuando tú eras jovencito, cuando reinaba el hijo de Nabucodonosor, el rey Belsasar, el que tomó en los vasos, en los vasos, digamos, de Salomón, los vasos de oro, los vasos sagrados de Jehová, con sus concubinas y con sus prostitutas, y aparecieron esas manos que escribía y que le hizo una sentencia, y esa misma noche Darío el Medo conquistó la ciudad amurallada de Babilonia. Entonces dice, yo viajé para ayudar en la guerra a Darío. Mira, significa que cuando hay una guerra importante, cuando hay en la tierra un evento importante, tanto las huestes buenas angélicas como las huestes malas angélicas se presentan aquí para dar batalla que nosotros no vemos. ¿Ya? Entonces le dice esto acá, le dice en Daniel 11:1 dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Le está diciendo a Daniel que ya tenía, póngale como 60 años, le dice cuando tenía 30. Mira, cuando tú tenías 30, ahora que te estoy visitando que tienes 60, en otro viaje pasé más allá del imperio persa
en la era histórica y seguí viajando hacia la era del imperio babilónico. Y en el tiempo del príncipe Belsasar, hijo de Nabucodonosor, paró la nave y lo fue a ayudar en la batalla que tuvo Darío. Mire qué interesante. ¿No? Está claro el viaje tiempo-espacio aquí. Y este caballero negando, no, si es imposible, qué sé yo. La gente es muy torpe. Uno no puede negar lo que no conoce. No puede negar lo que no conoce. Pasa a ser un farsante, pasa a ser una persona, no sé cómo podríamos decir, dando declaraciones estúpidas, dando declaraciones que no tienen sentido. Lo que nosotros no conocemos no lo podemos negar. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Nota, aquí Gabriel y sus naves, posiblemente una flota, viajan más al pasado, cuando Daniel era mucho más joven y sentencia a Belsasar. Cuando Daniel le dice, mira, leer las palabras y sentencia a Belsasar, hoy día, esta misma noche, Dios le entrega tu reino a los persas. Porque estaba el imperio medio persa que eran los dos. Entonces, hijo de Nabucodonosor. Ese era Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y Darío hizo, hijo de la reina Esther, probablemente, y Asuero, eso lo dice claramente, derrota y anexa el reino del imperio persa, del imperio, digamos, de Babilonia, al imperio medo-persa. Sigo analizando las profecías de King Clement. Vamos a ir a King Clement, este profeta moderno ahora. Yo creo que voy a hacer una sola porque me está dando mucho frío. Traté de hacerla abajo donde tengo calefacción y todo, pero no tengo señal. Porque tengo una casa de 2 pisos. Sigo analizando la profecía de King Clement, este profeta moderno que es de origen sudafricano, que vivió varios años en Estados Unidos y que prácticamente dibujó atrás diciendo que este señor iba a llegar y lo iba a poner Dios. Este hombre que odia tanto la humanidad, porque todo lo que ve Dios con sus ojos, la humanidad lo ve al revés. Entonces, sigo analizando la profecía de King Clement 2006. Súbitamente transformaré, está hablando King Clement, Jehová a través de King Clement, transformaré familias ateístas que viven rechazándome, dice el Señor. Usa, retiraré tus enemigos en la política, no te atormentarán más. Yo terminaré con los líderes de esta nación y estos quedarán en la nada, los líderes malvados. Habrá transformación y cambio en la Casa Blanca y Capitolio. Y los enemigos dirán, ¿y ahora qué haremos? Se sentirá el camino de la abundancia. Elías, en la gran sequía, en la casa de la viuda Ciro Fenicia en Serepta, contaba con muy pocas cosas. Estoy hablando del profeta Elías, es un ejemplo. El profeta Elías era un profeta que vivió en el tiempo del rey Acab. Otra vez está ahí teniendo un frío más o menos grande. El rey Acab, este rey malvado, que se casó con una mujer sirio-fenicia, una reina que llamada Jezabel, que quedó para siempre el nombre de Jezebelítica. Cuando dice, oye, tú eres... O sea, cuando la mujer manda al hombre, la mujer tiene más carácter que el hombre y lo manda. En este caso, siendo que Acab tenía un tremendo carácter, pero la mujer sirofenicia tenía más. Y esta mujer, ya lo conté, ¿cierto?, que pescó a todos los profetas de Jehová y los empezó a matar de 50 y 50, y tenía sus propios profetas de sus propios dioses, de los Baales, que significa diablo. Y esta mujer sirofenicia luego pasa, y en ese lugar de un pueblo, de ese mismo lugar, porque muchas veces los profetas de Dios pasaban de Israel o de los dominios de los judíos a dominios, ¿cierto?, de los egipcios, o a dominios, pasaban ahí, había un intercambio de personas, y pasa Elías, un profeta famoso, ¿cierto?, que hizo muy grandes milagros en ese tiempo, que tenía el poder de parar las lluvias y declarar sequía o hacer que las lluvias o que lloviera. Y este profeta, Elías, se encuentra con una mujer sirofenicia en una ciudad que se llamaba Serepta, un pueblito,
y que se estaba muriendo esta mujer porque había hambruna y se contaba con muy pocas cosas. La mujer contaba con muy pocas y ya se iba a comer lo último que quedaba para morirse. Y esta mujer, el profeta le dice, dame lo que te queda, dame el pan y todo eso. Y la mujer siente que ese hombre es de Dios y se lo da. Y luego él le hace milagro, le trae el aceite que no le haga nada y le llena un tonel con aceite y todo. Un milagro tremendo. ¿Ah? Y bueno, viene la época de los milagros para la iglesia. Pero la iglesia está siendo angustiada, la iglesia está siendo, y cuando la iglesia está siendo angustiada, cuando la iglesia está siendo perseguida, es cuando la iglesia se santifica más. Y cuando se santifica más, se empiezan a producir esos grandes milagros, milagros gigantescos. Entonces, vamos a ver. Tenemos una profecía de King Clement del 2006. Dice, está en Tampa, Florida. Este profeta comenzó a hablar con seguridad desde el año 2004 sobre el gobierno de Trump. 11 días antes que Trump gane las elecciones del 2016, 11 días después, dice, muere. O sea, se adelantó casi una década a los sucesos de Trump, pero es muy probable que en la década del 90 también lo haya hecho. El profeta era sencillo, gustaba alabar a Dios con un piano, tenía mucha gente, una orquesta y un coro, y al piano se ponía él, y en cualquier momento, en medio de la música, lo tomaba el Espíritu Santo, y se adelantaba en el tiempo y en el porvenir. Desgraciadamente, muchas de sus profecías aún no han sido traducidas al castellano. Yo mostré una para que la gente que se interese lo busque. Porque incluso hay un club ahí que ahora supe que Clement también anduvo en Francia, por ahí de una profecía en Francia. Sacaremos extractos muy escuetos de otras profecías del año 2007 de King Clement. Por ejemplo, dice, Bill Gates se convertirá y financiará a Trump. El avivamiento en Cuba, va a haber un gran avivamiento en Cuba. Esto es, el mensaje está dado en el 2006. Y un radio potente para Dios en Cuba. O sea, Cuba va a haber un avivamiento y se va a convertir. Algo va a pasar en Cuba, se va a convertir. Seguramente, probablemente se acabe la tiranía o sea, en resistencia a la tiranía, pero va a haber un avivamiento de Dios que va a ser tan fuerte que va a romper, como quien dice, el yugo, las cadenas que le ha puesto el comunismo a Cuba. Entonces, fíjese que curioso porque en Cuba hace muchos años cuando vivía Gigi Ávila quiso ir a Cuba, logró andar en la segunda ciudad más importante de Cuba y predicó en Camagüey. Y le pidió a Fidel Castro que lo recibiera, no lo quiso recibir. No lo quiso recibir Fidel Castro. Pero Gigi Ávila, que fue uno de los grandes predicadores más grandes de Sudamérica, un hombre que todo lo que lo conocieron lo veían como un verdadero santo, un tipo que transparentaba santidad, un tipo que uno se acercaba a él y se sentía la santidad, un tipo muy sencillo y que se santificaba mucho, como le digo, predicó en la segunda ciudad de Cuba grande, en tiempo de Fidel Castro, Camagüey, pero no pudo jamás predicarle directamente a Fidel Castro porque no lo dejó él. Bueno, quizás se produzca esto, lo vamos a ver porque está hablando, y esto tendría que suceder en el gobierno de Trump. Habrá un gran avivamiento en Cuba, que significa que va a entrar el Espíritu de Dios. Esto lo dijo el 2006 King Clement. Y una radio potente para Dios, se colocará ahí. Habrá una innovación en los mercados. Yo levantaré a Trump para que sea la trompeta de Dios. Cambiarán los medios de TV, cambiarán los medios de comunicación. El Time dirá lo que yo quiero, dice Dios, a través de Clement. El Time dirá lo que yo quiero. Acá antes siempre estaba diciendo cosas contrarias a Trump y cosas contrarias a lo que es la palabra de Dios. El show de TV dirá lo que yo diga, dice el Señor a través de Clement. No me
olvidaré del 911 y no me olvidaré y seré el que guarda las puertas de Nueva York, dice. La revista Newsweek de New York, yo dirá lo que yo diga. No me olvidaré el 2011 y lo que pasó en el Nueva York. Está hablando de las Torres Gemelas. Yo llenaré a mi ungido. ¿Cuál es el ungido? Trump en este caso, de mi Espíritu Santo. Cuando entre en la Casa Blanca y entontecerá a sus enemigos. Isaías, ahora me voy a la antigüedad. Isaías 29, 14. Isaías, un profeta que era un noble, que debe haber vivido entre el 700 al 600 antes de Cristo. Aquí hay una palabra de un profeta. Por tanto, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Miren, interesante. Esto es lo que yo digo. Todos los que sean sabios, como este señor, este astrónomo que digo, se las da de sabio, y muchos analistas políticos y muchos que hacen gárgaras con con la ciencia humana, que la ciencia humana no es nada para Dios, hacen pronóstico de muchas cosas y finalmente fallan. Entonces, porque Dios las entontece. Dios los entontece. Entonces, Isaías 29:14. Por tanto, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con prodigios grandes y espantosos, porque perecerá la sabiduría de sus sabios. ¿Qué sabios? Los sabios que no creen en Dios, los sabios ateos. Y desvaneceré la inteligencia de sus entendidos. ¿Entendidos de qué? Entendidos los tiempos, que dicen, ahora mismo en Chile, se dice que a mí me interesa mucho, mi país. Yo creo que todo el Cono Sur va a ser para Cristo. Ya tenemos que van a ser presidentes que crean en Dios, presidentes que honren la palabra de Dios. Y eso para tener la bendición de Dios, y el Cono Sur va a ser rico. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, hasta ahí llego, no sé más allá. Creo, estoy casi seguro, que van a llegar a ser puros presidentes cristianos. Y en mi país, Chile, creo que probablemente este año una persona a la cual la están haciendo aparecer en las encuestas como que no llevara casi votos, va a dar el batatazo. Y ese va a ser, podríamos decir, la estrategia de Dios, que se confíen, que mientan y que se enreden en sus propias mentiras, como pasó con Kamala Harris, que partió ganando con encuestas truchas, con encuestas arregladas, y se creyó el cuento y finalmente vino la verdad que traen la ganó lejos, porque esa era la realidad. Ojalá pase en mi país, porque todas aquellas doctrinas que son contra el cristianismo son doctrinas demoníacas. Y todo lo que hace la ONU, lo que es unionista, es totalmente contra la Biblia. Y eso tiene que desaparecer, porque maldice el país. Ahora, como digo, yo y muchos que estamos orando, sacamos reyes y ponemos reyes por orden de Dios, pero con oración. Nuestras armas son las oraciones, no la bayoneta, no la metralleta, nada más que con la oración sacamos y ponemos reyes por mandato de Jehová. Por lo tanto, si eso sucede, dele gracias a la oración, que sí tiene un efecto real. Entonces, Isaías 29:14, puedo repetirle, por tanto, nuevamente excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios ateos, y desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Los estrategas políticos, por ejemplo, pueden ser engañados totalmente, y esa candidata que es contraria a todo lo de Dios puede autoengañarse y se pique en un momento. E incluso todos los otros, y salir el más valiente. Dios siempre va a elegir el más valiente, el que esté dispuesto a dar la vida, el que esté dispuesto. En este momento, lo único que nos queda a los cristianos es, como dice, ir por todo. Voy por todo.
Voy por una santidad total. Nada de medias tintas. Decir la verdad. Exacto. No robar, no pegarás. Todos los mandamientos de un porrazo. Isaías 47:10. Porque te confiaste en tu maldad. Mire qué interesante, lo mismo. Pongamos en el caso un estratega político. Malvado. Como hoy día reina el cinismo. Malvado. En mi país, pongamos Chile, en las elecciones. Y le cae muy bien el sombrero de Isaías 47, dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu ciencia te engañaron, mire qué interesante. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Pero no va a ser así. Primera de Corintios 1:20, Corintios en el tiempo romano. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? De este siglo. Los hombres que son hojarascas, que son mortales, creen que van a tener una ciencia superior a la roca de los siglos, al que vivió por tiempos, 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 tiempos y tiempos y tiempos, y se pierden en el infinito. No son más sabios que él. Lo que sí que ese que ha vivido por tiempos, tiempos y tiempos y tiempos y tiempos y tiempos, que se llama Jehová, nos invita a ser ayudantes de él y compañeros de esa eternidad. Nos quiere levantar, pero si andamos en pecado, si buscamos las tinieblas, no vamos a recibir, no vamos a ser inmortales. Él nos está dando la inmortalidad gratis. Dice, lo único que hay que hacer, primero, es que creer en Jesucristo, en esa sangre que fue derramada por causa de los hombres, por el pecado de los hombres. Él cargó con el pecado del mundo. Primera de Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el disputado? Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Esta es la 71.